Hola, bienvenidos nuevamente. Comenzamos esta segunda hora de conversatorio. En este momento vamos a tener a dos invitados muy especiales para nuestra casa. Se tratan de Diego Aristizábal y de Claudia Morales. Diego Aristizábal es comunicador social periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana. Ha trabajado en los diarios El Colombiano, El Tiempo y El Mundo. Ha sido docente de periodismo en las universidades Externado de Colombia, Pontificia Bolivariana y en la colegiatura colombiana. También es autor de Con la pelota en la cabeza y ocupó el tercer puesto con el concurso Un cuento para tu ciudad en 100 palabras. Igualmente es autor del libro de cuentos Memorias de un hombre solo. También fue director de eventos del libro de Medellín. Claudia Morales es periodista, locutora, presentadora de radio y de televisión. Por varios años fue reconocida por ser la voz líder de cadenas radiales del país. Su trayectoria está formada por el liderazgo de programas radiales y medios de comunicación periodísticos importantes de Colombia, como CMI y Caracol Radio. Ahora se desempeña en un rol bellísimo como librera y dueña de la librería Árbol de Libros, ubicados en Armenia. Diego y Claudia, bienvenidos a este espacio. Qué gusto de verdad tenerlos a los dos en el Encuentro Nacional de Promotores de Lectura. Carito, el gusto es mío, muy feliz de estar en este espacio compartiendo con mi querida Claudia Morales. Yo creo que este tipo de pretextos son muy valiosos para nosotros porque pues como no nos vemos tanto, entonces se aprovechan al máximo y es muy lindo ver a la gente que uno quiere conversando de cosas que a uno le gustan mucho y que por supuesto a Claudia le encantan. No es en vano que su vida giró de manera muy interesante y como tú lo decías, Caro, pues se volvió una librera muy importante para el país. O sea, creo que Árbol de Libros es una librería que resuena. Claudia le ha metido toda la fuerza posible para que en este país, por supuesto, leamos más, que yo creo que es la intención incluso con esta charla que se denomina La disidencia como un refugio literario y qué más que los libros, por supuesto, para hacer a veces rupturas muy positivas en nuestros entornos. Entonces, mi querida Claudia, qué rico verte, ¿cómo estás? Ay, es un placer saludarte. Quiero agradecerle a Carolina, a todos los organizadores de este encuentro, a ti por pensar en mí, por valorar el trabajo, por valorar desde distintos ángulos nuestra amistad, lo que hemos alrededor de los libros construido. Así que nada, solamente tengo palabras de agradecimiento para ustedes y aquí dispuesta para lo que necesiten. Listo. Yo les voy a Claudita, interrumpir el último minutito para vale. contarles, bueno, también está con nosotros Yurani y los últimos 10 minutos de esta conversación vamos a destinarlo, como hemos hecho previamente, para preguntas y comentarios de los participantes. Así que los invito a que escriban en el chat. A los últimos minutos ingresaré yo nuevamente y les haré estos comentarios. Bienvenidos. Gracias, Perfecto, Carolina. Caro. Muchas gracias. Claudia, yo quiero que empecemos, porque la idea es que hagamos un breve recorrido por esa vida literaria tuya, cómo los libros han sido importantes en tu vida. Y quiero remitirme justamente a ese lugar donde tú naciste, que se llama Villavicencio, y cómo era ese Villavicencio de tu infancia, si había librerías, si había bibliotecas, si tú como niña ibas a algún lugar donde te deleitabas con algunas historias o era en la casa. ¿Cómo fue un poco esa infancia en ese lugar? Que pues creo que es importante también porque nos estamos remitiendo a las regiones y ahí ahorita creo que en la medida que conversemos, pues las regiones van a ser importantes en este recorrido. Bueno, lo primero es decir que no, en mi mundo de niña no había libros así como tú lo cuentas o como lo vemos ahora en los espacios más abiertos, con un contacto más próximo con libros, por ejemplo, a partir de librerías o de algunas bibliotecas en ciertos lugares del país. Yo nací en Villavicencio, pero mi papá era militar. Mi papá fue oficial piloto de la Fuerza Aérea y eso lo que significó es que desde muy chiquita yo tuviera que viajar detrás de él con mi mamá y luego con mi hermanito, que más tarde falleció, a las distintas bases aéreas del país.
y la mayor parte del tiempo nos tocó vivir en un lugar que es la base aérea de Palanquero, que queda entre Puerto Salgar y La Dorada, Puerto Salgar, Cundinamarca y La Dorada Caldas. Está, de hecho, separada por el río Magdalena, que de manera impetuosa pasa por allí. Y esas son dos poblaciones en las que yo, digo dos, pues porque estábamos en la mitad de las dos, en las que yo crecí, y son poblaciones pues que no, que incluso ahora no tienen mayor desarrollo alrededor de la cultura, y menos en mi época alrededor de los libros. Entonces, cuando yo estaba leyendo Los abismos de Pilar Quintana, y una de las Claudias de su novela, que es la Claudia mamá, Pilar la describe como una mujer que leía las revistas Vanidades, las revistas de moda. Yo recordé a mi mamá, porque mi mamá leía era las revistas de moda, leía Vanidades, y yo recuerdo que mi primer contacto con algo, además de lo que imponían en el colegio leer, fueron las revistas de moda, las revistas de amor. Corín Tellado, que era quien escribía por capítulos las novelas en esa revista, en Vanidades, pero nada más. En la biblioteca de mis abuelos maternos, que sí estaba en Villavicencio y era donde íbamos a pasar las vacaciones, ahí sí había muchos libros y había mucha música. Pero mi abuelita no me dejaba acercarme a esa biblioteca, pues porque a ella le parecía que tal vez eran temas que no se ajustaban a lo que una niña, en ese momento niña como yo y luego adolescente, debería leer. Pero pues la tentación a veces es más fuerte que las prevenciones de las familias muy conservadoras, así que por ahí fue por donde empecé a entrar al mundo de los libros, pero por ahí a escondidas, no porque realmente fuera algo que se provocara en el ambiente familiar. Claro, y de hecho, como lo decía en algún momento, pues el poeta Darío Jaramillo, que la mejor forma de recomendar, de que los jóvenes lean, es prohibirla, ¿cierto? Es como tener ese tacto a veces de no haga eso, mire acá, no pilas con, no, ni se le ocurra leer esto. Y por supuesto, la curiosidad de niño y de joven empieza a desplegarse así como se desplegó en tu vida. Exacto. ¿Sabes? Tenía una inquietud ahí que ahorita que contabas pues, esas correrías que hacías con tu padre, que era militar. En algún momento de esas correrías, los libros hacían parte de esos viajes. Ya hacían parte de esos viajes cuando eras niña. De pronto tenías alguno que cargabas, o tu padre cargaba libros, o tu madre. ¿Cómo era esa experiencia de salir con libros o sin libros? No, yo empecé a pedir libros en mi adolescencia, pero no eran parte de nuestros viajes. Mi papá leía, pero concentraba su lectura en sus manuales de vuelo. Yo veía a mi papá con una disciplina impresionante a las 5 de la mañana, todos los días repasando los manuales de vuelo, que además yo siempre me preguntaba y decía, bueno, pero si el señor se monta en el avión todos los días y ya debería saber cómo es que se prende un avión y sale esa vaina pitada para el cielo. O sea, yo decía, pero ¿por qué tiene que estudiar esto todo el tiempo? Y luego mi papá me decía que uno no se podía fiar de la memoria, que había que todo el tiempo refrescarla, porque además en la práctica era la vida o la muerte, ¿no? En un avión de combate, por ejemplo, que era lo que él volaba en ese momento. Y mi mamá, no, yo a mi mamá solamente la vi siempre con revistas. La otra publicación que siempre llegó era esta cosita chiquita. Selecciones, tal vez. Selecciones, exactamente, exactamente. Eso era lo otro que llegaba a la casa, porque mi abuelito materno era fanático de esa publicación, que además se encontraba en los mercados y todo lo demás, pero no trasteábamos libros. El primer libro que yo pedí que me compraran o que me consiguieran fue Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez, y luego pedí que me consiguieran El amor en los tiempos del cólera. Y por ahí fue por donde entré, y luego en la biblioteca a escondidas de mi abuelita encontré unas publicaciones de Simone de Beauvoir, entre ellas El segundo sexo, que pues en esa época era una cosa escandalosa, bueno, y creo que en algunos entornos lo sigue siendo, eh, y por ahí entré, digamos, al universo de esa mujer que luego se volvió un referente muy importante en mi vida y en la literatura que a mí me gustaba leer.
pero era así, o sea, era como de manera espontánea y pues mis papás, realmente yo no sé de dónde compraban los libros, cuando yo les pedía algún libro, no sé de dónde lo conseguían, no tengo memoria de eso, pero sí tengo memoria de mí en la habitación, en una habitación, en mi cuarto, emocionada porque me llegaba ese libro que yo estaba pidiendo, pero pues tocaba pedirlo porque donde estábamos no había dónde, o sea, es que no existían los lugares con libros. Claro. Claudia, pero esa crónica de una muerte anunciada fue un libro, pues, detonante para ti que te dijo, acá en los libros, en las historias que se cuentan, hay una vida que me interesa, o antes de eso también habías tenido otras experiencias, no sé, en esa casa, por supuesto, de los abuelos, otras historias que tú recuerdes un poco antes, porque pues me imagino que esta crónica de una muerte anunciada llegó más en esa adolescencia, ¿cierto? Yo empecé a entender la fascinación por la literatura, si es que se puede llamar, bueno, yo tampoco podría decir que no, por la literatura a partir de las novelas de Corín Tellado en Vanidades. ¿Mm? Ahí fue cuando empecé, digamos, hoy yo ya no leería algo de ese estilo, pero como era lo único que había, no había más, a mí me parecía súper chévere entrar en el mundo del amor y de los celos, de las infidelidades, desde Corín Tellado, Claro. pero además empecé a descubrir la lectura desde ahí, porque no, como te digo, no había más, como un refugio. Y el refugio es porque mi papá era un hombre severo, era un hombre machista, muy violento, eh, que no entendía que en su hogar tuviera una hija, que era yo, eh, con un cierto carácter muy independiente. mm, y entonces la relación era una relación muy dura, agobiante, que me producía mucho miedo. Y leyendo esas pequeñas historias en esas revistas, por eso me acordé tanto de Pilar Quintana, o las historias de, no sé, de Lady Di en esas publicaciones, las fotos, en fin, me hacían sentir un poco libre y me hacían pensar que eran posibles mundos más felices. Eh, pero realmente entré fue por ahí, o sea, no nada más sofisticado ni nada, o sea, fue por ahí que empecé y empecé y ya nunca, ya luego cuando yo pude, ya nunca paré. Es decir, cuando yo ya pude conseguir mis propios libros, ya nunca paré, ya eso fue algo que se volvió como un pedazo de piel en mi cuerpo que no se puede quitar, porque duele, ¿no? Claro. Bueno, pasemos a Bogotá, porque igual tú estuviste, pues, como dijiste ahora, en esos recorridos por varias partes del país siguiendo a tu padre, pero luego estudias en Bogotá. Y no sé si en Bogotá, Claudia, donde estudiaste, pues, comunicación social en La Sabana, empezó también esa búsqueda de los libros por sí misma, ¿cierto? Incluso, no sé si recuerdes cuál libro compraste con tu plata, cuál fue ese libro que tú dijiste, voy a ahorrar o esta plata está destinada para este libro y que lo conserves y que quieras. Y no sé si también en ese viaje a Bogotá, en ese estar ahí en la ciudad y en la universidad, también tuviste de pronto otros círculos distintos donde los libros se veían distintos, donde no sé si tenías algún grupo de amigos también donde los libros hacían parte o era todavía una actividad muy personal. Hablemos un poco de eso también. Mira, en la universidad pasaron varias cosas. Lo primero es que yo no conocía la existencia de Jairo Aníbal Niño y lo descubrí ahí. Eso me pareció, ese fue otro mundo que fue nuevo para mí y me encantó poder entrar allí. Y luego yo tenía en tercer semestre, eh, tuvimos un profesor de historia que se llamaba, no sé si se llama, no, nunca lo volví a ver lamentablemente, espero que viva, Ricardo Montaño. Y Ricardo era un hombre muy especial, yo lo recuerdo, era chiquitico, de gafitas redonditas y caminaba así, jorobadito. Y Ricardo era genial porque pues yo estudiaba en La Sabana, que es una universidad del Opus Dei, y pues en el Opus Dei son muy estrictos con el pensum académico y con lo que, al menos en mi época, se podía o no se podía leer. Es decir,
había como una especie de inquisición. Un índice más o menos. Sí, sí, un talante inquisidor, porque pues no podíamos, no podíamos ir más allá de lo que, pues, de lo que supuestamente estaba impuesto en los filtros académicos de la universidad. Pero resulta, que pues Ricardo venía de la clase obrera. Ricardo era un tipo distinto, con una mirada más rebelde, más independiente, y él pues sí se saltaba un poquito algunas normas, y de hecho creo que lo terminaron sacando fue por eso, él no duró mucho, creo que por eso, y él nos entró, por ejemplo, al mundo de Carlos Marx, y él nos hablaba de cosas relacionadas con eso, nos invitó, por ejemplo, a leer El Capital, que obviamente estaba rotundamente prohibido en la universidad, o sea, era casi que a escondidas que nosotros nos íbamos por allá al centro a buscar el libro, pues porque pues en la universidad pues no existía, el manifiesto comunista, en fin, y no era con la idea de adoctrinarnos sobre una cierta ideología, sino que él sí pensaba que debíamos entender el mundo desde todas las miradas, desde todas las formas del pensamiento y que ninguna podía ser castrada del conocimiento. Y desde ahí también, o sea, ya dejando un poco la ficción, que es lo que me sacaba a mí como de unas ciertas realidades, ya empecé a entender el mundo de otra manera. O sea, creo que empecé a entender el mundo desde los libros que me recomendaba o que nos recomendaba Ricardo Montaño en esa época de la universidad. Y se volvió casi que una obsesión empezar a leer cosas prohibidas por la universidad. Volvemos al tema de lo prohibido, porque además nosotros sabíamos que dentro del salón había estudiantes del Opus Dei que iban y le contaban a las autoridades académicas que el profesor nos estaba hablando, y de hecho él no decía tienen que comprar este libro, tienen que leer este libro, les voy a hacer un examen, sino que él lo mencionaba y lo hablaba con tanta pasión que si uno estaba muy conectado con el tema y uno era curioso, decía, no, pucha, o sea, esta vaina hay que leerla, ¿dónde conseguimos esto? Entonces, yo no soy comunista, yo no me volví comunista, yo no celebro a Carlos Marx, ni quiero nada de eso. Creo que eso ya es algo que en este mundo no tendría ninguna cabida, pero sí creo que esa curiosidad eh, entró gracias a él y desde ahí ya tampoco paró, o sea, ya hablando como de otra manera de abordar los libros, ¿no? Claro. A través de las formas de pensamiento como esa. La provocación definitivamente, o esa persuasión, o esa sembrar la inquietud, o generar cierta curiosidad definitivamente en este universo de los libros termina siendo pues la mejor manera de que alguien se acerque de manera natural, porque no tienes que decir, es que ese capítulo que es muy importante para tal cosa, no, simplemente hablar de algo y que ahí va fluyendo y uno completa el resto, ¿cierto? Cada quien en la medida de esas provocaciones completa el resto, que creo que pasa con los libros, pues, es lo que debe pasar con los libros. Mira, a mí me pasó algo, hablando de las prohibiciones, antier, por la con sus dos hijos, una niña que debe tener 13 años y un niño pequeñito como de unos 7 años. La niña es una gran lectora y a ella le empezó a llamar la atención todos los temas relacionados con la brujería. ¿De dónde vienen las brujas? ¿Cuál es la historia de las brujas? Todo, el aquelarre, ¿no? Todas estas cosas. Pero su mamá se lo prohíbe. Ellos son una pareja separada y en el mundo de la mamá, que es con quien vive la niña y el niño, no hay libros. Está prohibido leer, prohibido leer. Y el papá le compra a escondidas de la mamá los libros que la niña quiere leer y ¿sabes qué les toca hacer? Compran los libros se quedan en la casa del papá y como la niña a veces no siente tanta ansiedad porque quiere leer y leer y leer y leer, el papá le dice, listo, llévate este libro y en los descansos en el colegio vas adelantando y lo dejas escondido en cualquier parte para que tu mamá no se dé cuenta que estás leyendo esto y no estás leyendo nada que sea, es decir, o sea, tener curiosidad por las brujas, además me parece una belleza porque la historia de las brujas es una cosa, Claro, pero está loca, o sea, es una conectado, cosa claro. genial, ¿sí? Pero fíjate lo que son las prohibiciones
pero además los mecanismos que se buscan para poder llegar hasta ese contenido prohibido, ¿sí? Es un poco como la anécdota de lo que estamos hablando ya sobre una realidad en la librería. Claro, pienso, sabes, que en estos días que estaba releyendo Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, Ray es Bradbury. un libro que no pierde vigencia. Ese tema de lo que puede pasar con los libros, de quererlos quemar, desaparecerlos, porque están buscando justamente es como unificar y que esa unificación te impida pensar y en la medida que tú pienses menos, te hace más feliz, ¿cierto? Porque no te angustias. Y yo creo que tiene mucho que ver, y pues me aterra de una forma muy, pues, no sé, rara, que eso no pase de moda. Y es un libro que se escribió hace más de casi 70 años y siguen quemando libros de muchas maneras, pues. Y, Sí, sí, no solamente es el hecho explícito de prender fuego, ajá, una prohibición es una manera de quemar, ¿sí? claro. No toques, no, eso no. Entonces, sí, Claudia, siempre tú y yo somos periodistas y a veces en el gremio de los periodistas también hay una crítica pues, que se hace y es que a veces muchos de los periodistas no leen o no leerían, no leen tanto como deberían leerse para entender un montón de cosas y a veces esa crítica duele, ¿cierto? Porque los libros en nuestro oficio tienen múltiples salidas, ¿cierto? Como que tienen una posibilidad de darnos un montón de ideas, incluso como periodistas tenemos esa capacidad también de persuadir como lo hacía tu profesor Ricardo en La Sabana, de generar otras inquietudes en la sociedad, de ponerlos ahí en una mesa de trabajo, en un noticiero, ¿cierto? Como que hay una responsabilidad implícita y a veces creo que los libros desaparecen de las vidas de las personas, ¿cierto? Como que no hacen parte de esa cotidianidad, sino que simplemente se toman, se asumen en algunos momentos muy especiales, cuando uno está estudiando, cuando uno está haciendo una tesis de grado, pero de resto los libros cuando ya alguien está ejerciendo una profesión, pues como que muchas veces es como si no estuvieran ahí. Hablemos un poco de esa relación que con tu profesión como periodista tuviste, si los libros también fueron esenciales en ese ejercicio profesional, si los libros también te abrieron otras posibilidades para abordar temas de una manera distinta. ¿Cómo fue esa relación de los libros cuando ya eras periodista? sí, todo lo que estás diciendo tienes razón. Y bueno, yo no estoy en el día a día de los medios hace 4 años, em, pero dudo mucho que hayan cambiado las condiciones que tú planteas en el análisis sobre tu pregunta. Mm, Tampoco podría afirmar con contundencia qué pasa en las universidades de comunicación y de periodismo. Em, pero digamos, la experiencia que a mí me tocó no es una experiencia que yo pudiera resaltar como algo notable en relación con lo que uno esperaría fuera el camino de seducción hacia la lectura, más allá de lo que es obligatorio, repito, como parte de la formación de una persona que quiere ser comunicadora o periodista. No me tocó a mí y repito, no sé si haya gente que esté oyéndonos y que pueda decir, ay, no, venga, en mi universidad en cambio sí pasa esto o mi experiencia fue distinta, pero también lo digo porque mientras estuve en los medios, en lugares como Semana, en RCN Radio, en Caracol Radio, bueno, en fin, la gente, los muchachos, las muchachas que llegaban recién graduados a hacer prácticas o empezando hasta ahora su carrera profesional, era claro que no leían y que no leían por su lenguaje limitado, por su ortografía, por la gramática, porque es que desde ahí empiezas a notarlo, ¿sí? Por la forma como usas tus recursos creativos para escribir, así sea una noticia de qué, cómo, cuándo y dónde, ¿no? La pirámide que siempre nos enseñan. Te das cuenta de que hay un lenguaje al que le hace falta recursos y los recursos solamente te los da la lectura, no te los da una cosa distinta. Y eso ha sido, digamos, eso fue lamentable verlo hasta cuando, repito, estuve en el día a día de un medio de comunicación hace 4 años.
Yo, como te digo, cuando entré al universo de los libros, aún con las limitaciones que te cuento estando chiquita, ya nunca paré. Y una cosa que sí creo que me dieron los libros, que además yo leía casi siempre libros de ficción, Dieguito, yo no Ujú. leía, a mí no me gustaba leer estrategias de la comunicación, no, Ajá. no, a mí eso, yo decía, no, pucha, yo ya estudié 5 años en una universidad para seguir leyendo esto, eso es como, no sé, pensar en ir a hacer una maestría en comunicación, no, o sea, no, yo necesito ampliar mi universo con otras cosas, y en el periodismo, que es un mundo también tan complejo desde donde uno lo empieza a ejercer, pues la realidad que tú estás viendo todos los días es una realidad muy dura, agobiante, dolorosa, que también te produce miedo muchas veces, y mi manera de salir de eso era y es siempre llegando a la ficción, ¿no? Las novelas históricas, la poesía, los cuentos, eso es lo que digamos como que acaricia el corazón, alivia el alma, serena la mente, para salir un poco, para romper un poco esa cotidianidad. Y lo que sí me dieron los libros desde ahí fue una amplitud en mi manera creativa de ejercer el periodismo, eso uno, y yo sí notaba que tenía un lenguaje diferente en la manera de escribir o de pensar o de abordar o de debatir algunos temas. Eh, pero además, una cosa que me parece que es esencial, los libros todo el tiempo me han mostrado, y yo lo digo esto muchas veces, que soy así de chiquita frente al universo, que lo que nos falta por aprender es todo. Es decir, yo me siento, y si tú me dices a mí, ¿tú de qué sabes? Yo incluso ni siquiera te podría decir, bueno, yo sé ser mamá. No, pues yo estoy aprendiendo a ser mamá, pero los libros también me dan recursos. Yo no te puedo decir yo soy librera, yo te puedo decir estoy aprendiendo a ser librera, porque de golpe si llego a los 70, 80 años te puedo decir, Diego, ahora sí te puedo decir que soy librera, porque el camino, el recorrido de aprendizaje es enorme, o sea, enorme. Te puedo decir que sé hacer periodismo, sí sé hacer periodismo, pero todo lo que me falta para yo sentir que algún día puedo escribir algo que yo te diga, no, esta vaina es magistral, o sea, como esto, nada en la vida, nadie más ha escrito algo así, nadie más lo ha investigado como yo. No, yo todavía creo que todavía no puedo llegar a ese estado de cosas. Entonces, los libros lo que me han dicho es eso, eres muy chiquita, sí, en este universo, y tienes que aprender todavía mucho. Creo que esa es como la gran ventaja, reconocernos muy chiquitos frente a la enorme sabiduría que nos rodea desde distintos ángulos. Y que es muy lindo eso que decís, Claudia, porque el conocimiento nos tiene que servir también para, como para sentir el largo camino que todavía queda, para compartir con el otro también pues esas sutilezas y esas emociones que nos van dando los libros, ¿cierto? Uno no, creo que es que en esto es a parar, y yo creo que es una de las cosas bonitas cuando uno se enamora de los libros, que ya uno no puede parar, uno ya tiene que seguir leyendo, se tiene que seguir buscando, y cada libro te va llevando a otro libro y a otra cosa, y así uno va leyendo, yo lo he dicho muchas veces, un único libro en la vida, que se nutre, por supuesto, de los diferentes momentos de nuestra existencia. Y quiero empatar eso antes de que lleguemos, por supuesto, a un proyecto que ya nos contarás cómo surge, cómo una niña que tenía los libros prohibidos pues de alguna forma en ese momento de la infancia, que los tenía prohibidos, entre comillas, en ese momento de la universidad con el Opus Dei, pues también decide armar una librería. Pero antes de eso quería retomar una cosa puntual, Claudia, de tu experiencia como periodista, y sé que tú has recorrido el país, ¿cierto? Sé que tú no eres una periodista de escritorio, sé que eres una periodista que ha viajado por las regiones, que te encanta, por supuesto, hablar con la gente, y cuando uno viaja por las regiones y ama los libros, pues se da cuenta de muchas cosas. ¿Qué has visto ahí? ¿Qué hay ahí en esos recorridos? Como qué es lo que, cómo terminas esos recorridos? ¿Cómo es ese país visto desde los libros? Tan bonito eso, ese país visto desde los libros. Se me acaba de ocurrir algo para escribir. Em, Mira, no te voy a hablar de las grandes capitales porque las quiero dejar al margen de la ecuación y del análisis, pero sí te voy a hablar, qué sé yo, de lugares como La Guajira, eh, las rancherías en La Guajira, te voy a hablar o bueno, sí, te puedo hablar de ciudades capitales como Yopal, te puedo hablar del Pacífico,
del Pacífico te puedo hablar de Nuquí, de Tumaco, te puedo hablar también de Buenaventura en el Valle, te puedo hablar, eh, bueno, de Nariño conocí muchos lugares, Maguipayán, bueno, en fin. Em, Te puedo hablar de las veredas aquí en el Quindío, de los municipios del Quindío, dejando también fuera a su capital Armenia. En fin, podría hablarte, te estoy mencionando lugares que he recorrido por mi trabajo y que no tienen libros. Hay unos ensayos de bibliotecas públicas en algunos lugares, pero las bibliotecas públicas se están muriendo de tristeza porque no hay presupuesto y porque pensar en destinar dinero en grandes proporciones a una biblioteca es como, no, ¿para qué? O sea, más bien pensemos en poner postes, más bien pensemos en, no sé, en pavimentar o, bueno, y ojalá se hicieran los postes y se pavimentara como se dice, porque no necesariamente priorizar otros gastos significa que efectivamente se ejecuten. Pero realmente yo no he encontrado en estos lugares una conciencia clara sobre la importancia de los libros y de los lugares con libros. Te voy a dejar un ejemplo nomás que resume la experiencia, que es la experiencia del país rural o del país urbano que no tiene a su alrededor ningún tipo de prioridad sobre la cultura y los libros. En marzo estuve con Árbol de Libros, y cuando digo estuve con Árbol de Libros fue con Mauricio, mi esposo, y con mi hija, Isabela. Nos fuimos en el carro a llevar 400 libros nuevos de literatura infantil, juvenil y para adultos en todos los géneros. Lo hicimos porque allá hay un taller de lectura de una mujer muy importante que nació en Buenaventura y se llama Mariposas de Amor. Ella decidió romper el ciclo de violencia en el que ella creció en una de las comunas más violentas de Buenaventura, porque ella tuvo la posibilidad de ir a estudiar a Cali, volverse abogada y decidió regresar porque dijo, yo no saco nada estudiando y no llevar algo de lo que aprendí a mi lugar que es Buenaventura, y decidió montar este taller. Cuando supe que existió, convoqué una donación de manera privada, o sea, mira, te estoy llamando para esto, ¿quieres ayudarme? Conclusión, compramos entre todos 400 libros nuevos, los empacamos en el carro y nos fuimos en el carro hasta Buenaventura. Es el único lugar de libros que hay, bueno, además de la biblioteca del Banco de la República, que sí está muy bien montada en Buenaventura, sí está muy bien montada y es un lugar hermosísimo, pero tiene la gente que llegar hasta allá y aunque parezca obvio, no siempre es fácil que la gente llegue hasta allá, o porque no tienen en qué montarse para llegar hasta allá, es decir, un taxi o un bus o su carro, su propio medio de transporte, o porque la gente se siente discriminada y siente también que ese no es su lugar. Pero yo allá, ¿para qué voy a ir? ¿Será que sí me dejan entrar? Yo no tengo la ropa para ir allá, yo no tengo la pinta para entrar a ese lugar. ¿Mm? Entonces, Mariposas de Amor se convierte en un lugar extraordinario por eso, pero no tienen con qué pagar la administración del lugar donde tienen sus libros, tienen que pedir donaciones para crear estanterías, para tener sillitas para que se sienten los niños. Y ojo, te estoy hablando de, en ese momento que fuimos, 390 niños de esa comuna y de sus alrededores que van en turnos a oír los talleres de lectura de lunes a sábado a Mariposas de Amor. O sea, eso, digamos, con ese pequeño ejemplo, te trato de mostrar lo que he encontrado en el país, y lo que he encontrado es eso: ausencia de cultura, negligencia de quienes tendrían en sus manos las políticas públicas que fijaran la atención allí, pero la parte buena es que la humanidad se salva por personas como María Isabel, que crea talleres como Mariposas de Amor, y logran a través de eso, muertos de hambre, literalmente, porque no tienen ni siquiera con qué comer ni darles un refrigerio a los niños, que tampoco tienen que comer en sus casas, ¿no? Pero logra a partir de los libros crear una sensación de seguridad y de paz y un cierto aprendizaje a una comunidad que si no fuera por eso no tendría nada. ¿Mm? Ese ejemplo de Mariposas de Amor es el ejemplo del país.
Qué hermoso eso que contás. Y creo que experiencias como esas en varias zonas de nuestro país nacen y que son valiosas, pero a uno le duele esa desidia, por supuesto, a veces de los gobernantes, y uno dice, ¿viste? ¿Por qué? Y la pregunta te la paso a vos, ¿por qué piensan que invertir en una biblioteca, en libros, pues, no está ni siquiera en sus planes, ¿cierto? No está ni siquiera en su mente? ¿Qué es lo que hace que los libros no sean protagonistas en nuestro país? Yo no te podría responder con absoluta certeza. Yo no sé si es parte del hecho de ser los ciudadanos de un país en vías de desarrollo, eh, que privilegia otros gastos y que tiene una mirada lejana sobre la importancia de la cultura. No sé si eso sea parte, digamos, de la característica de todos los países en vías de desarrollo. Eh, Nuestros gobernantes no leen, es que no van a una obra de teatro, tú no ves a un presidente del Congreso, la presidenta de la Cámara, yendo no sé, a ver Labio de Liebre, eh, Ujú. ¿no? De Fabio De Rubiano en el Fabio. Teatro Petra, o yendo a la presentación de un autor sobre su libro, no sé, yendo a ver a Evelio Rosero y hablar de Casa de Furia. Tú no te encuentras a los congresistas o a los alcaldes o a los gobernadores o a los ministros en ese tipo de encuentros. Tú no los ves en las ferias y fiestas del libro en el país. Ah, de golpe un alcalde va para saludar y decir que qué bueno que todos estén aquí. Bravo, gracias a todos los que participan, pero tú no ves a ese alcalde nunca regresar a una presentación que estés haciendo tú con, no sé, con Jorge Carrión, a quien estábamos Ujú. viendo hace un minuto. Tú no lo ves, pero tampoco lo ves en las exposiciones de arte, escultura, pintura, en los ballets, no sé. Siento que hay como una combinación de todo. No te podría dar una respuesta concreta, me estoy yendo como por las ramas, pero estaba pensando precisamente en eso ahora que estaba metida en la Feria del Libro de Pereira, más que como participante, como siempre lo he hecho, y no llega esa gente, ¿sabes? No llegan. Entonces, si no los ves gozándolo, ¿por qué les va a parecer que los otros lo pueden gozar? No sé. Claro, no saben qué es una biblioteca, no saben qué es una obra de teatro y al no conocerlo, por supuesto, no tiene importancia. Y yo creo que ahí radica un poco también esa incapacidad. O a veces también pensamos que hay otras cosas más importantes. Y Sí, yo no sé, ¿cierto? Como que, ¿y qué es importante? Yo, por ejemplo, últimamente he tenido y he hecho pues varios ejercicios en otros espacios de qué pasaría si al otro día nos despertamos y no hay libros, sea, hijo de pucha. desaparecieron, ¿cierto? ¿No qué hace? Sí, ¿Qué pasaría con ese asunto tan básico para algunos, pero tan terrible es para otros? Pues así son de, de innecesarios los libros que para algunos seguiría su vida común y corriente o para otros sería un renacer y otra posibilidad de rearmar algo. Y digo sí, esto es como pensando en ese asunto de, pues es que en la vida hay muchas cosas importantes y como en otras regiones del mundo es tan importante un hospital, una escuela, una estación de bomberos como una biblioteca pública, ¿cierto? No es claro, ninguna más ni menos. Entonces, ahí también creo que claro. hay Y es que a propósito de eso que estás diciendo, tampoco quisiera que la gente entendiera que yo creo que es más importante tener un lugar con libros que darle salud a unos niños. No, Ujú. eh, no estoy poniendo, no estoy poniendo a competir las necesidades básicas entendidas en un país en desarrollo como el nuestro, que son la salud, la educación, la vida misma, ¿cierto? Ujú. No estoy diciendo que hay que anteponer los libros, no, no, no se trata de que los libros compitan. Lo que pasa es que lo que he observado en los recorridos del país es que tampoco se cubre lo otro, ¿ves? Ujú. Entonces, a donde se supone que está la prioridad del Estado, pues lo que tú observas con la realidad es, bueno, a mí me dicen que no hay plata para libros, pero juepucha, ¿dónde está la plata que en teoría desde las políticas públicas garantizan lo que sí es el hecho de preservar los derechos fundamentales de un ser humano, que son la salud, la vida, la educación y nada, porque tampoco lo es, ¿sí? Tampoco lo es.
Pero entonces, cuando tú llegas con un libro a esos lugares donde no hay luz, donde no hay agua, donde no hay comida, donde los niños no usan zapatos, y tú ves que a esas personas se les iluminan los ojos, se les abren los ojos y quieren coger ese libro y quieren que tú no pares de leer y tú los pones a pensar sobre lo que les estás leyendo y los pones a dibujar sobre lo que están imaginando a partir de esa lectura, tú dices, juepucha, ¿cómo es que nadie se da cuenta de que esto también les puede dar un poquito de paz? Si no es capaz usted de garantizarle sus derechos fundamentales, al menos darle un poquito de alegría a través de esto, ¿no? Ujú. Es como eso, no sé. Tal cual. Hermoso, me encantaba ese remate justamente de esa felicidad que proporciona eso, así uno está en la miseria, ¿cierto? Porque si no hay nada que llegue, y si llega un libro, pues es una posibilidad extraordinaria, y como tú lo has visto también, yo lo he visto también, el libro se vuelve, o una historia se vuelve una salvación, un momento al menos donde uno no tenga que pensar en ese despelote en el cual se vive a veces. Claudilla, una cosa que justo surge en todo esto que estamos planteando, tiene que ver con tu librería, con un proyecto personal, con un proyecto que me acuerdo mucho cuando yo era jefe de prensa de la Filbo, tú me dijiste, estoy en un proyecto que te voy a contar cuando ya esté a punto de salir, y luego salió justamente esto. Y es muy bonito porque en un país como el nuestro, donde aparentemente pues uno podría dejarse, pues si los libros no son importantes, ¿quién compra libros? Pues hay gente que abre librerías. Y además en región, como que dirían en Bogotá. Te estaba perdiendo, ¿me estás oyendo? Ok, te oigo, Claudia. Es que te perdí en el momento en que dijiste, hay gente que abre librerías y ahí Ok, ya se congeló la imagen. perfecto, listo. Hay gente como tú que abre librerías, que tiene sueños que van más allá de echarse la pena, y que aparentemente la gente en un país como el nuestro no lea, no le interese, los gobernantes no. Te sumas como a esa aventura de abrir una librería como árbol de libros, y además en una región, ¿cierto? No es en Bogotá, no es, digamos, no es en Bogotá, dejémoslo ahí. Ujú. Bueno, a mí se me metió eso en la cabeza y yo dije, yo no me quiero morir sin al menos hacer el intento. Sí, yo necesito que esto se vuelva realidad. Y también tenía muy claro que no sería en Bogotá, porque Bogotá, una ciudad como Bogotá, como en general las ciudades capitales, lo tienen todo, pero además todo es mucho más costoso. El reto es más complejo en muchos sentidos. Y yo tenía muy claro hace varios años con mi esposo que no era Bogotá el lugar donde queríamos que Isabela creciera. Entonces pensé, si logramos esto, que es salirnos de Bogotá, crear una vida en una región, es allí donde yo voy a concretar este sueño, porque además yo vengo dando lora con esto hace por ahí 15 años. Eh, y sí, y efectivamente cuando se empezó a concretar ya el tema, en el lugar y demás, la misma gente de Armenia me decía que eso iba a ser, que era inviable, que yo estaba poniendo un capital que iba a perder todo porque nosotros aquí no leemos. Y yo siempre he pensado que no es que no, sino que no hay oportunidad, no hay espacio donde tú puedas seducir, donde tú puedas decir, yo me niego a pensar que alguien ve el espacio y dice, me es indiferente. No, 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 yo digo que no es así. Entonces, el lugar primero está hecho muy bonito, es decir, tú pasas e inevitablemente, así no te gusten los libros o no tengas interés en los libros, tú miras y tú dices, tienes que decir al menos que qué lugar tan bonito. ¿Mm? Al menos tienes que decir eso. Y luego, si sí te gustan los libros, es como si te jalara de la nariz algo allá adentro, una fuerza superior, te jalara así de la nariz y te Un dijera, olor a hey, hey, libro, un olor a sí, libro ahí, venga para acá, libro fresco. y ya, o sea, si pasan esas dos cosas, ganaste. Ya. Y eso es exactamente lo que pasa con Árbol de Libros. Ya llevamos 3 años, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 3 años y 5 meses. Y te puedo decir que todos los días, excepto cuando nos tocó cerrar obligatoriamente por la pandemia, todos los días vendemos libros.
tenemos los vecinos del piso en donde estamos nosotros, y hay un señor que es muy querido, que vende un montón de cosas, chucherías, vende rompecabezas, vende gorras, vende no sé qué, está al lado de nosotros, y al lado hay una marca quindiana de cosas para la piel, cremas, champús, no sé qué, y siempre se acercan y dicen, definitivamente nosotros no entendemos tu negocio. O sea, no podemos creer que haya gente que hace fila para entrar al árbol de libros un martes y nosotros pasamos en blanco. O sea, ¿cómo es que hacen eso? No podemos entender cómo es que la gente, y de verdad, hay gente que hace fila, porque nosotros ya controlamos siempre el aforo, hay gente que hace fila y se espera para comprar un libro, y vendemos libros todos los días. Así que no, la gente sí lee, la gente sí lee. Lindo. Caro, ahí veo que está Caro. Tras bambalinas, pero riéndome, disfrutando cada segundo de esta conversación. Muchas gracias, muy cercana, muy amena. Incluso cuando ahorita decías que si se desaparecían los libros, amanecíamos un día sin libros, ¿qué pasaba? A mí se me abrieron los ojos y recordé que hay un simulador que muestra qué pasa si un día amanecemos sin abejas y muestra en el ecosistema qué pasa. Podríamos buscar hacer una simulación de los libros porque se desencadenan un montón de acontecimientos alrededor de qué pasa si no existen los libros. Por aquí hay alguien que decía, Gladys Manrique, tiene varios comentarios y se los quiero leer. Ella decía, cuando mencionaron lo de los libros, yo sentiría un colapso en mi vida. También comentó cuando Claudia estaba hablando sobre los políticos, cuando se presentan en los discursos, dice, por lo general los hacen los discursos y se ven en las fiestas para cortar cintas. Dice también, los libros son inherentes a la vida, a partir de ellos nos reconocemos históricamente y vamos plasmando el legado para la posteridad. No compite con nada, simplemente es algo necesario al ser humano. Y dice por último, leer un libro a muchos les mitiga el hambre física, a otros el hambre espiritual y así sucesivamente, pero siempre está generando grandes cosas. No sé si tengan un comentario para Gladys en este momento, antes de leerles otra pregunta. No, pues agradecerle por estar y por participar. Así es. Listo. Y por aquí dice, existe en este momento, esta pregunta fue una que estaba al inicio de la conversación o en mitades, algún libro que ustedes consideren que está prohibido o de poca distribución en este momento en nuestro país, en las librerías, en el caso, pues Claudia, en su librería, que de pronto encuentren escaso, que como extrañamente ustedes digan, este libro o este tema, ¿por qué no lo estamos viendo tanto? No, ¿sabes que no? No, yo diría que no, al contrario. Yo diría que voy a concentrarme en los autores colombianos. Y los autores colombianos llevan un tiempo relativamente, bueno, no relativamente corto, porque desde García Márquez, bueno, La Vorágine, en fin. No, creo que los autores colombianos contemporáneos están empezando a entrar en temas que antes no necesariamente se estaban abordando, como por ejemplo la maternidad no deseada. ¿Sí? Pongo un ejemplo. La imperfección de la mujer. Y en cambio no se trata de que esos libros no estén llegando, sino de públicos que no quieren leer esos contenidos. O, por ejemplo, y hablo particularmente de libros como el que te estaba mencionando antes, que es el de Pilar Quintana, Los Abismos, ¿sí? Que es precisamente sobre eso. O, por ejemplo, libros como el de Evelio Rosero, que también es colombiano, y Evelio está en Casa de Furia, que es su más reciente novela, hablando de las extravagancias de la corrupción y de la podredumbre, pero más profunda de la sociedad colombiana. Y hay gente que no quiere leer eso. Entonces yo diría que más que no estén llegando los libros o ciertos temas estén vetados, creo que hay gente que no está dispuesta a leer lo que los autores nos están queriendo contar. Tal cual, tal cual. De hecho, en Casa de Furia de Evelio Rosero
creo que también, además de eso que menciona Claudia, hay un tratamiento muy fuerte, por ejemplo, de la pederasta por parte de la iglesia. Y eso no se ha mencionado tampoco. Y creo que son temas fuertes que hay que hablar, que hay que exponer desde la literatura. Y creo que los autores colombianos lo han hecho. Y eso es valioso, eso es importante también, ¿cierto? La literatura no tiene que tener absolutamente nada vetado. O sea, creo que hay que escribir de todo lo posible y cada uno verá en qué se enfoca. Pero hay muchas opciones, por supuesto, para que cada uno también descubra, incluso en algún momento, que escuche lo que no quiere escuchar. Que en un país como Sí, el nuestro nos hace muchísima falta, ¿cierto? Nos hace muchísima sí, falta. sí, no, y yo, o sea, lo que están haciendo los autores colombianos es realmente impresionante, incluso desde óperas prima como la de Lorena Salazar Mazo, que Ujú. publicó Esta herida llena de peces con Angosta, editores. Pucha, o sea, ese libro es una cosa brutal, pero cuando la gente se entera de qué se trata la historia, hay mucha gente que dice, no, no, Ujú. no, yo prefiero no, 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 qué pereza leer una historia, no, Ujú. no, así no, 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 yo quiero, y tampoco lo puedo juzgar, es decir, Claro. un país que es tan tremendamente duro y que en muchos sentidos se empeña en robarnos la esperanza, también puedo entender que haya gente que no quiera entrarle a contenidos literarios tan fuertes, que no son nada distinto a la representación de todo lo que nos ocurre y que prefiera algo más romántico, algo más edulcorado o sí, diferente, Ujú. que no le pueda herir el corazón de golpe, ¿no? Ujú. Sí, a veces es más fácil no incomodarnos o no cuestionarnos. Justo ayer también teníamos una de las invitadas, que era Melba Escobar, nos invitaba mucho a cuestionar nuestras propias creencias, a permitir el acceso de las ideas de otros, y creo que tiene mucha relación con esto que estás mencionando. Hay un comentario más que quisiera, bueno, nos preguntaron cuál es la librería, cómo se llama la librería Claudia, Árbol de Libros. Claudia, te invito a aprovechar de una vez que nos cuentes dónde está ubicada, por si alguien llega a Armenia, pues también puede acercarse. Claro que sí, Árbol de Libros está en la ciudad de Armenia, está en el tercer piso del Centro Comercial Portal del Quindío. Es una librería que abre todos los días. El único día que está cerrado es el 1 de enero. Y también tenemos pues las redes sociales en Instagram, @arbolibroscol y en Facebook Árbol de Libros. Y también tenemos habilitado un email a través del cual la gente puede hacer sus pedidos, que es pedidosarboldelibros@gmail.com y a través de la página web que es www.arboldelibros.com. La gente que quiera puede solicitar a través de un calendario virtual una asesoría virtual conmigo, eh, que yo les ofrezco pues todo el tiempo, no importa dónde se encuentren a lo largo de todos los meses del año. Claudia, creo que estás logrando ser una muy buena librera. Muchas gracias. Vamos a ver si logro el aprendizaje, vamos a ver si me logro Va- graduar. Vamos a ver esas memorias de una disidente librera. Sí, sí, sí. Les quiero dejar un último comentario que también lo hace Gladys, en cuanto a los libros prohibidos. Ella decía, el libro prohibido se persigue hasta que uno logra leerlo. En mi caso, recuerdo un título, Pregúntale a Alicia, y lo triste fue que me lo decomisaron en el colegio con la inmediata citación a padres para informar a mi mal comportamiento leyendo cosas prohibidas. Sí, No. pasará toda la vida. Sí, Eso tiene su bueno, encanto también. Diego y Claudia, mil gracias, qué conversación tan rica. Todas las personas que se unieron están dando agradecimientos porque de verdad muy dulce esta conversación, muy cercana y es un gusto de verdad escucharlos a ambos. Claudia, gracias por compartirnos además reflexiones tan fuertes, tan que nos sacuden un poco y creo que ese es el objetivo del encuentro, una de las cosas que queríamos dentro del Encuentro Nacional de Promotores de Lectura, sacudirnos un poquito los cimientos. Mil gracias, Diego y Claudia. Gracias a No, a ti, ti, Dieguito, Karen. gracias con mi corazón, gracias. Lo mismo, mi Claudia. Un gusto verte y
nos veremos por ahí en la vida. En la vida, sí. Listo, nos Chao vemos a pronto. todos. Recuerden para las personas que ya hoy, en este instante, terminamos las ponencias y los conversatorios. Ahora en la tarde se podrán conectar también al lanzamiento del libro conmemorativo de los 15 años del Encuentro Nacional de Promotores de Lectura, y luego será el concierto de cierre con Edson Belandia. Por esta misma plataforma vamos a poder ver todo. Mil gracias. Hasta Un pronto. abrazo, gracias a todos. Chao.